El Cajón, donde se rompe el silencio para hacer una voz. Hola a todos, bienvenidos al podcast El Cajón, donde contamos historias inspiradoras, resilientes a través de la vida de diferentes personajes que nos acompañan en este podcast. El día de hoy me encuentro presentando con Arnold Landázuri. Bienvenido, Arnold, ¿cómo estás el día de hoy? Ay, estoy muy bien, Sara. De hecho, el día de hoy tenemos invitados que nos traen sus historias. Es maravilloso hablar en el podcast El Cajón acerca de ellos, porque nos pone en perspectiva de lo que viven algunas personas. Bueno, Arnold, como lo mencionaste, hoy nos acompaña John Ruiz, estudiante de Comunicación Social aquí en la Universidad Cooperativa, y de igual manera Juan Clavijo, que también es parte de la universidad, estudiante del programa Comunicación Social. Bienvenidos, John, Juan, ¿cómo están el día de hoy? Muchas gracias, Sara. Pues un poco nerviosos por la invitación, ¿no? Sí, es un poco ver el tema de las cámaras, pero bien. Bueno, Muchas gracias por la invitación. a ustedes muchísimas gracias pues por estar en este espacio. Detrás de cámaras, ustedes nos contaban que para acceder a la universidad participaron en algún programa, ¿cierto? Había una convocatoria de jóvenes a la U y usted se inscribía, pero era un proceso largo, también requería mucho esfuerzo. Pero pues contámosles desde el principio, ¿no? ¿Qué es Jóvenes a la U? Pues Jóvenes a la U es un programa que primero tenía la alcaldía, que ahora lo tiene la agencia Atenea, que da el acceso gratuito a la educación superior. Entonces tienen, ¿cuántos fueron los últimos? Como 6,000 personas. Sí. Ha beneficiado a más de 6,000 personas, ya lleva como 8 convocatorias. Yo soy de la segunda, tú eres de la quinta. ¿Cómo conocieron este proceso de Jóvenes a la U? Fue un tema de voz a voz, porque, digamos, en el contexto donde yo estaba, hablaba con muchas chicas que salían del colegio y estaban en el SENA. Precisamente yo estaba estudiando ahí en el SENA, estaba estudiando Contact Center. Y de ahí conocí ese tema de jóvenes. Y bueno, retrocediéndonos un poquito más atrás, ¿cómo empezó, digamos, John, para ti ese tema de estudiar? ¿Ya tenías planeado, ya sabías que ibas a estudiar o simplemente fue como dándose con el tiempo? Yo digo que todo se va dando con el tiempo. Pues ya estudiaba y pues nunca he dejado de estudiar desde que salí del colegio, que ya se fue hace como 7 años. Y siempre iba estudiando algo diferente y llegué acá. Entonces en comunicación fue más chévere porque sentía que realmente me gustaba y empecé a cogerle más y más cariño, algo que no tenía con las otras formaciones. Y para ti, Juan, ¿tú ya tenías planeado conseguir una beca o...? Pues planeado... No, yo sabía que quería estudiar, o sea, porque yo hace más o menos que 3, 4 años, apenas salí del colegio, entonces yo sabía que quería estudiar algo profesional, una carrera universitaria, mucho por mi gusto del conocimiento. Entonces yo quería estudiar, pues la primera idea era filosofía, luego me incliné un poco por la física, pero un día entre chiste y chanza me di cuenta de que pues podía saber muchas cosas, pero si no sabía expresárselas a los demás, ¿de qué tanto servía? Exacto, ¿qué tan importante es la comunicación para la vida diaria de uno? Hablas acerca de un periodo de 3 años, hace 3 años, ¿cierto? Si nos ubicamos temporalmente hablando allí, estamos hablando de pandemia. Pandemia. Te ríes. Ay, pandemia. ¿Cómo fue el proceso? Si no estoy mal, fueron las pruebas ICFES, ¿no es así? Hace 3 años pruebas ICFES, terminando pandemia. Sí, bueno, lo que pasa ahí es que cuando yo estaba a mitad de 11, como que la cosa volvió a la normalidad, porque realmente pues la primera mitad de 11 seguía siendo virtual y luego iba solo un día sí, un día no, entonces realmente en cuentas hice como un cuarto de 11. Sí. Y pues ya lo del ICFES que yo les he contado, y pues para la gente que nos está viendo, tuve el mejor promedio de mi colegio, que fueron como 352 puntos, y pues eso me ayudó mucho para poder llegar a la beca y a la universidad. Pero el proceso de pandemia fue, pues la verdad, muy complicado porque yo estaba a mitad de octavo, de noveno y décimo. Entonces se imaginan dejar de socializar con los demás, tener clases virtuales, que las aborrezco, pero no por virtuales, sino por el sistema. Y no sé, ¿tú cómo estuviste en pandemia? No, en pandemia, digamos, fue más clases virtuales igual por Teams. Y no, yo no tuve dificultades porque pues, ya estaba laborando. Y en la labor pues le daban a usted una carta, ¿no?
y la imprimía la empresa y que usted era de abastecimiento. Los que eran abastecimiento podían pasear, digamos, en pandemia. Obviamente con sus instrumentos de cuidado y todo. Pero no se me dificultó ni nada. Igual íbamos como una semana presencial y la otra virtual y así. Bueno, ustedes nos mencionan que, digamos, en ese proceso, pues obviamente al tener tantos requisitos y pues fue un proceso, digamos, entre comillas, difícil y largo. Antes de llegar a la universidad, ¿sintieron que algo los quería hacer renunciar de ese paso, de entrar a la universidad, de continuar con su educación? Hay un tema y es el miedo al cambio, ¿no? Yo digo que a todos nos da miedo cambiar, pero es necesario dar ese paso. Entonces, digamos que siempre está como la inseguridad de decir, venga, pero yo, ¿cómo hago si tengo esta vida ya construida? Tengo esto ya, pero quiero más. Pues obviamente hay que hacer otro sacrificio. Y ese sacrificio es tomar la decisión de decir, no importa lo que vengas, hay que hacerlo. Digamos, es como ese paso. No, yo tenía una sensación muy diferente porque para mí era una apuesta de un todo o nada, o sea... ¿Un todo o nada? Sí, porque era... con la beca estudio profesional, universitario. Si no, pues tenía que apuntarle a trabajar normal o cena. Entonces esa era una sensación muy de incertidumbre como durante todo diciembre y todo enero. Porque eso sí, para dar los resultados de Jóvenes a la U se demoran. Sí. ¿Cuánto se demoran? A mí se me tardaron casi 3 meses para saber. Sí, ese es un tema de... Entonces esos 3 meses fueron muy tensos de saber qué voy a hacer. Y un día me avisaron que sí. ¿Saben qué? Justo como 2 días antes de que empezáramos la carrera, ya me aseguraron, sí, usted vaya, todo bien. Y yo estaba enfermo. Entonces el primer día que vine y ya los ubiqué a todos ustedes, usted porque llegó después, yo realmente estaba enfermo esos primeros días y con muchos nervios. Y la verdad es que pues, desde el primer semestre he cambiado mucho, ¿no? O sea, Juan, bueno, y también para John, ¿consideras que como joven del programa de Jóvenes a la U, es complicado estar dentro de otras personas que pagaron por su educación? No, creo que no. O bueno, digamos desde mi perspectiva, Es no. que muchos son señalados como el becado. Exacto. No, vea que a mí no me da, digamos, incomodidad, no me da, al contrario, cada vez que veo eso me doy gracias. Me doy gracias por existir y el seguir acá, porque no es tampoco tan fácil. Si usted a veces ve las personas que pagan y usted las ve y no toman una clase, ¿por qué no voy a ir yo que me están pagando para ir a esa clase? Y tras del hecho me están ayudando tanto económicamente, porque pues pagar la matrícula y pagar la beca es complicado, ¿sí? Entonces yo, digamos, no lo veo. Antes me gusta más porque yo sé que no estoy dando, digamos, un peso, pero sí estoy dejando una huella en mis demás compañeros, porque a veces suele pasar que los de Jóvenes a la U tienen más actitud que los propios que pagan. sí, pues yo comparto un poco, o sea, yo me siento orgulloso, la verdad, porque llegar aquí no ha sido fácil y continuar a veces tampoco lo es. Exacto, y hay un tema también, y es el tema de competencias. Si usted puede ser becado, pero ¿qué hay atrás antes de ser becado? Usted tuvo que pasar ese proceso de inscripción que no era fácil, porque si nomás hay 6.000 becados, imagínese los anteriores a... Continúen. ¿Sí, se edita? Sí, Bueno. sí, no importa. Entonces, la cuestión es, hay que sentirse orgulloso porque usted pasó sabiendo que habían más personas. Y de hecho, la vida universitaria le enseña a usted eso. Por eso se llama carrera universitaria, porque no es una carrera contra los demás, es una carrera con su propio tiempo, su conocimiento y su propia vida. Entonces, como lo Ustedes nos mencionaban que siempre pues, que han presentado dificultades. ¿Cuál creen que ha sido la mayor dificultad en este proceso? Bueno, desde mi perspectiva, o bueno, lo que me pasó a mí, fue un tema de tecnología. Yo venía, digamos, arraigado a no utilizar el celular, porque realmente me parece más agradable hablar con una persona voz a voz, ¿sí? Mirar a los ojos me parece increíble, y tener que hacer videollamadas, dar el número, porque digamos yo venía acostumbrado a un núcleo por ahí 6 personas, 7 personas, donde usted comparte la mayor parte de su información
pero tener que hacer relaciones públicas, que es lo que más nos enseñan acá, hacer relaciones públicas, siempre fue duro. Y eso que yo hablo, ¿aquí? Yo hablo bien y me gusta hablar. Pero digamos en el tema de buscar información, de chatear con alguien, de generar ese contacto, no se me daba tan fácil. Para ti, Juan. Bueno, es que yo sí tengo problemas con de socialización porque yo no le apuntaba mucho a carreras sociales. Bueno, aunque la filosofía tiene un punto muy social, ¿no? Pero no tenía que estar inmerso hablando con otras personas. Por ejemplo, esto yo no lo hubiera hecho probablemente en primer semestre. Y a mí me encantaría pues estar detrás de cámaras, pero pues no digo que las cosas han mejorado, me he vuelto más amigable, pero eso sí, no voy a dejar de ser yo. Es un tema también donde aprendemos, o bueno, no sé, desde mi punto de vista, doy fe de que no soy una persona que se deja influenciar, sino que realmente cada día que pasa, más reafirma su carácter. Y cuando hablo de carácter, no hablo de la actitud que tenemos frente a los demás, sino la capacidad que tenemos de escuchar y de realmente argumentar lo que se viene. Estábamos hablando acerca de tecnologías y socialización, por supuesto, por parte de Tijuana. Conforme a eso, ¿consideran que las redes sociales han sido un apoyo? Pues en el caso de Juan, en el momento de exteriorizar sus sentimientos, sus emociones, comunicar más que nada. Y también, digamos, en el cambio que viviste tú, John, pues digamos, no tener ese relacionamiento directo con la tecnología, así como uno lo ve hoy en día, no sé, en los jóvenes que es directo, ¿cómo ven ese tipo de cambios? Bueno, esa es una pregunta interesante, Sara, gracias, porque realmente ahí es donde empieza el tema de la actitud y la resiliencia, ¿sí? Normalmente pensamos que la resiliencia viene de traumas o de experiencias negativas cuando no lo es. Es un tema de ver hacia adelante de manera perspicaz y darse cuenta que ese es un obstáculo, no un problema, es un obstáculo. Usted mirará con su actitud cómo atiende eso. Y fue muy chistoso porque yo llegué y de hecho él sabe, se llama Franco, es un estudiante también de cuarto semestre, donde realmente un duro para la tecnología, un duro. Ahí es donde entro y es, hágase amigo de quien sabe más, ¿sí? A veces aquí vemos mucha competencia cuando no es competencia. Antes es al contrario, vea a la persona que realmente le puede aportar y disfrútela, porque puede sonar a veces que trata uno de ser manipulador, ¿no? Pero no es manipulador, es aceptar las oportunidades tales y como bien. Aceptar a las personas que tienen realmente que aportar. Ahí está la clave para llegar y sobrepasar ese obstáculo que era la tecnología. Y no, ahorita no soy el duro, pero me defiendo. Sí. No, yo sí parto desde otra parte que era, yo sí estaba muy inmerso en la tecnología, pandemia, yo me concentré mucho en la música, en el internet, en lo que me gustaba y realmente no hablaba con muchas personas, pero ya pues con la universidad, con conocerlos a ustedes, que creo que los puedo llamar mis amigos, ¿no? Sí, claro, Juan. Pues eso que yo podía expresar en línea, en mis escritos, creo que lo puedo expresar un poco más aquí afuera. He compartido mis gustos con ustedes, creo que ustedes también conmigo. Entonces, sí, al principio la tecnología pues era tal vez un impedimento para que yo compartiera, pero pues, ahorita me ayuda mucho, o sea, poder hablar con ustedes a veces fuera de clase, porque no todos tenemos el tiempo, ¿cierto? Sí, es un tema también de tiempo. Bueno, y ya para finalizar, pues digamos, ya que tocamos ese tema de redes sociales, de tecnología, pues hoy en día se ve mucho lo que es como que las personas ven de pronto ese ideal en las redes sociales. Y digamos con su historia, pues yo lo que siento es que las redes sociales de alguna manera han sido su apoyo y de pronto algunas barreras. ¿Cómo creen que los jóvenes pueden superar esas barreras que presentan en las redes sociales a través de su historia de vida o los acontecimientos que puedan llegar a pasar? Es con un tema de conciencia. De hecho, con Juan debatimos ese tema de conciencia, ¿no? Porque Sí, es algo muy subjetivo, es algo que nace ya de cada personalidad, de cada individuo, pero es importante leer. Después, una vez que usted lee, sabe entender incluso las redes sociales y ve que todo lo que está ahí, que el contenido no todas las veces es cierto, ¿sí? Y normalmente consumimos lo que somos, ¿sí? A eso parto yo, que consumimos lo que somos
y pues cada quien dependerá de esa responsabilidad de asumir los contenidos. Entonces es como realmente darles una invitación a que una felicidad no está en un solo like, ¿sí? Sino que realmente busquen el detrás, qué hay detrás de ese contenido, por qué generaron ese contenido y quién lo generó, ¿sí? Hay una historia detrás de cada cosa y yo creo que por eso amo la comunicación, porque realmente hay, no sé, yo soy partidario de que quisiera saber todo sobre el mundo, pero entre más usted aprende se da cuenta que no sabe nada, entonces es como un aprendiz del todo. Sí, pues por mi parte yo he aprendido a tenerle ese gusto, porque últimamente, y creo que esto sí no se los he comentado antes, yo estoy tratando de ver cómo llevar todo eso que soy, la investigación, los videojuegos, los juegos de rol, a las redes para mostrarle al resto del mundo pues lo que soy, porque dentro de lo que cabe creo que soy muy normal, ¿no? Entonces, como generar valor a través de eso, mostrarle al mundo que no solo están esos bellos cuerpos, Exacto. sino que alguien despeinado, un poco rayado. Sí, es un tema de ver más allá que solo una parte física o ver solo un reflejo de imagen, aunque todo es imagen, ¿no? Aquí estamos sentados y todo esto es imagen, pero creo que se puede ahondar más allá de las personas, ¿sí? Ver de qué realmente están hechas. Y cuando hablo de eso no quiere decir un rol académico o un rol empresarial, sino como realmente desde el fondo de su corazón son originales. Lo más Y humano. eso es lo que más me gusta. Sí, yo comparto esa idea, o sea, mucho el conocimiento, mostrar lo que en el fondo de cada uno hay un valor muy chévere, ¿no? Y de hecho hay una lectura de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, quien realmente nos da a conocer que todos somos mundos distintos. Entonces, qué más bonito que conocer diferentes mundos. Bueno, John, Juan, muchísimas gracias. Pues yo creo que lo que ustedes nos cuentan, pues primero agradecerles, es una historia muy bonita porque, como lo mencionaba John, muchas veces la resiliencia y afrontar esas situaciones difíciles no se convierten como en algo muy amplio, sino que es de lo más pequeño y de lo más específico. Sale una historia de resiliencia y más ustedes, digamos, como siempre buscar el estudio, siempre tratar de ir más allá a través de su carrera profesional y acceder, pues digamos, a la beca. Y ya relacionando con las redes sociales, pues es muy importante que ver como esas barreras que se presentan, pero que siempre es importante ir más allá y destacar, como lo mencionaba Juan, el valor humano. Así que Juan, Arnold, John, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Así que ustedes que nos están viendo aquí en el podcast El Cajón, los esperamos con una nueva historia y no dejen conectarse a el podcast El Cajón. El Cajón, donde se rompe el silencio para hacer una voz.